Bendiciones a todos, queridos hermanos y hermanas de la misión Ruach. Vamos a hablar estos días también de los frutos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos más poderosos, vamos a hablar de tres hoy, es la paz, la paciencia y la alegría. También están conectados, pero vamos a ver qué son los frutos y qué son los dones del Espíritu Santo. Lo vamos a separar un poquito para que entendamos bien y también están, claro que están conectados, pero vamos a ver cómo. Elegí esta imagen para que podamos entender un poquito Jesús hablando a los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen la mayoría paz, paciencia, tienen a lo mejor menos, pero alegría la tienen. Y esto es muy importante para que cada uno de nosotros entienda que estamos todos en mano de Dios y Dios nos habla, nos transmite la alegría, el amor, la paz que necesitamos. Vamos a invocar el Espíritu Santo para entender bien esta meditación que Jesús nos quiere transmitir y vamos a ver lo que tenemos que hacer para tener paz, alegría, paciencia. Este himno litúrgico es especialmente soportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatiga sin motivo, que hace dormitar durante la oración. También es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera, suscita discusiones y tampoco lo soportan los espíritus invocados, los maleficios. Lo encontráis en el libro Ruach, página 468. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Podéis levantar la mano conmigo. Si queréis cerrar los ojos, cierra los ojos y conecte con el Espíritu Santo, el que forma la vida de Jesús en nosotros. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres. Ven, dispensador de dones. Ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped del alma, la apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos, danos tus 7 dones sagrados, danos mérito, virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser, renueva a mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, tu único engendrado. Ven a mí, Espíritu del Señor. Amén. Lo primero, antes de empezar y con el Evangelio, como suelo hacer, voy a explicar los dones del Espíritu Santo. Y después vamos a ver los frutos. Primero vamos a ver. Lo primero, sabiduría, para entender lo que favorece o perjudica el proyecto de Dios. Segundo, el entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. 3. Consejo. Nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. 4. Ciencia. Nos permite descubrir la naturaleza, la mano creadora de Dios. 5. Piedad. Nos permite estar abierto a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. 6. Fortaleza. Nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. 7. Temor de Dios. Nos alerta sobre las acciones que pueden alejarnos de su lado. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? Como podemos ver, lo que genera estos dones, generan frutos.
Quiere decir, una vez que el Espíritu Santo actúa en nosotros, genera estos frutos. Una persona llena del Espíritu Santo tiene uno, caridad; dos, tiene gozo; tres, tiene paz; cuatro, tiene paciencia; tiene cinco, longanimidad; seis, bondad; siete, benignidad; ocho, mansedumbre; nueve, fidelidad; diez, modestia; once, continencia; doce, castidad. Todo esto son frutos del Espíritu Santo y cada uno de nosotros los podemos tener. Pero una vez que tenemos los dones, ellos generan estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que primero con los dones, nosotros si ponemos en acto los dones, Dios nos regala, por ejemplo, pones en acto la caridad, con la caridad, con el ayuno, con la oración, tú llegas a la paz, pero no llega antes, sino después que rezas, después que haces la caridad, después que tú haces a lo mejor un ayuno, después llega este don. Y nosotros tenemos que entender que es como consecuencia del que tú actúas en el Espíritu de Dios, del Espíritu del amor al prójimo, consecuencia, en ti hay amor y hay paz. Consecuencia, no actúas en el Espíritu de Dios, no hay amor a paz. La intención es muy importante. Por eso es tan importante cuando nosotros lo levantamos por la mañana y podemos decir, Jesús, venga a mis ojos, venga a mis pensamientos, venga a mi boca, venga a mi corazón, venga a mis intenciones, venga a mi voluntad. Actúa en mí, en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque la intención cuenta mucho, lo veremos mucho hoy día y lo entendemos también. Atención, vamos a ver el Evangelio que nos ilumina. Hoy voy a elegir varios evangelios, uno por cada don. Elegí esta imagen con Jesús abrazando la ovejita, somos nosotros, y nosotros en brazos de Dios tenemos mucha paz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27 a 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amarán, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, elegí este evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Elegí este evangelio porque uno nos dice, la paz les dejo, mi paz os doy. No se la doy como la da el mundo. Atención, no pierdan la paz ni se acobarden. La paz de Cristo no es la paz del mundo. La paz no es silencio, no es no tener problemas, es totalmente algo diferente. Porque haciendo la voluntad del Padre, porque Él lo dice, es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. ¿Cuál es la verdadera paz, queridos hermanos? La verdadera paz es aquella que viene de un encuentro directo con Dios Padre en tu oración personal en la Santa Misa. Y no solamente esto, comunicas con el Padre en la oración profunda, si invocas el Espíritu Santo, a lo mejor rezas el rosario, el Santo Rosario, Divina Misericordia, las litanías, las novenas. Después vas a la misa y te rindes a la voluntad del Padre, te abandonas. Si te abandonas, la paz llega en tu interior.
Sin esta paz, la divina voluntad, imagínate que tu vida es como un tabernáculo. Este tabernáculo eres tú. Si hay dentro de tu mente, hay paz, Dios cuida de mí. Hay paz, Dios cuida ante mi alma y mi corazón. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios cuida de mí. Si todos estos niveles de nuestra vida están llenos de paz, siendo nosotros un tabernáculo lleno de paz, Dios viene a nosotros y se queda con nosotros. Esta es la cosa más importante. No solamente que viene, pero también que se queda con nosotros. Que muchas veces vamos a la misa, pero después perdemos la paz. Atención, la paz la perdemos nosotros, no nos la quita nadie. Y la ausencia, podemos decir, de la presencia de Dios en nosotros es esta paz. ¿Por qué dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo? Porque el mundo anestesia. Atención, muchas veces escondemos. La sociedad esconde los cementerios, esconde la muerte, esconde el sufrimiento, quiere quitar, pero no llegamos a la paz. Y no llega a la paz, sino que anestesia, a lo mejor con medicina, a lo mejor con droga, y entonces, pero no llegamos a la paz. Solo se llega a la paz cuando nosotros nos rendimos a la voluntad del Padre, aceptando que tu embrión, cuando fue unido en el seno de tu mamá, tu papá, fue unido por la voluntad de Dios, y que los padres que te dio Dios, a lo mejor adoptado, a lo mejor estás en la misma familia, fueron la elección de Dios. Es la mejor versión que Dios encontró por ti. Estos padres, esta mamá, esta papá, y tú tienes que ser muy agradecido. ¿Por qué? Porque una vez que tú rechazas esto, estás quitándote la paz y quitando la voluntad de Dios y quitándote el abandono a Dios. Entonces allí ya no vives en la voluntad del Padre, vives en tu propia voluntad. Por eso el don de la paz es fundamental. La mente, el corazón, el alma estará en paz cuando aceptas la voluntad de Dios hoy. Tiene estos hijos, tiene este marido, esta mujer, tiene estas tareas hoy y las tienes que hacer con Jesús en paz, en amor, con esta intención de glorificar a Dios. Si lo haces así, tus actos van a ser de santificación. Si no, estás afuera, estás haciendo las cosas, pero no santificas tu vida. Lo haces a lo mejor con otro espíritu, pero a lo mejor para glorificarte a ti, no glorificar a Dios. Entonces, muy diferente. Vamos a ver qué evangelio leí para que veamos cómo es un ejemplo de paciencia. Habla de la paciencia. No puse toda la parábola del hijo pródigo, porque es más larga, pero puse una parte. Uno, porque me encanta esta imagen de Rembrandt. La madre, el padre, el hijo. El padre tiene una madre, una mano de mujer y una madre de padre fuerte. Mirad las manos. Nosotros pensamos que Rembrandt, como es un gran artista, no sabía dibujar dos manos. La hizo exactamente para ver cómo es paternidad y maternidad de Dios en el mismo Padre que acoge al Hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 16-21. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se lo daba. Y entrando en sí mismo dijo, cuando jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y se le besó efusamente. Y el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Aquí se muestra, queridos hermanos, la paciencia del Padre. Aceptó ser enterrado vivo porque le pidió la herencia antes de morir. Aceptó ser enterrado por su hijo, pero esperó que él vuelva, porque el que estaba muerto no era el padre, era muerto el hijo. ¿Por qué? Porque corría detrás de dinero, dinero, dinero. Y al final tuvo dinero, tuvo todos los placeres del mundo y no era feliz. ¿Qué tuvo el padre? Paz y la ciencia de la paz, paciencia. Qué importante esto para que nosotros como padres nos comportemos así. Y mira la actitud del hijo que está en casa pero no está bien. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer esta fiesta, alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué dolor del Padre que este hijo rígido, vestido como podéis ver en la imagen, está vestido con el mismo vestido del Padre, pero dentro no tiene el corazón del Padre. Queridos hermanos, podemos ser vestidos, a lo mejor podemos tener diciendo estoy bautizado, tengo la confirmación, tengo todo, pero no tengo dentro el corazón del Padre. No tengo dentro el corazón del amor de Dios. Entonces, ¿esto qué sirve? ¿No hacemos las cosas con paz, con paciencia? Entonces, ¿quién es el espíritu que nos mueve? Seguramente no es el Espíritu de Dios. Decía Papa Francisco que el que no tiene paciencia no es un buen cristiano. No es un buen cristiano, porque el que es cristiano tiene mucha paciencia porque tiene mucha paz. Y la paz la gana solamente en relación con Dios, porque no es la paz del mundo la que da, es la paz de Dios que la encuentras en el encuentro personal, allí en profundidad, y cuando tú pides a Dios, Dios, dame esta paz, quiero confiar en ti, me abandono. En aquel momento abandonas todos tus problemas, ya no tienes que dirigir a Dios. Él te va a decir la agenda del día. Él te va a decir lo que va a pasar ese día. No, y tenga confianza que va a pasar cosas grandes. Aunque parezca por fuera algunas muy dolorosas, por ejemplo, algunas personas que descubren que tienen cáncer, que tienen un dolor, pero después se da cuenta que estos cánceres, estos dolores fueron para gloria, para glorificar, para liberarse de todas las cosas que nosotros podemos tener. Pero hay que tener mucha confianza. Estos días estaba unas misas dando en Italia, en el norte de Italia, y vinieron muchos niños en la misa. Y tres de ellos descansaron. Y entonces, estos niños que vinieron, algunos en la misa, entonces dieron unos testimonios interesantes para ver la paz, ¿no? La paz que tiene el niño. ¿Por qué es tan fácil con los niños? Porque los niños no pasan por juzgar, hacer las cosas, sino son muy fáciles. Mirad lo que dice uno, Rita, de 7 años, dice, de que en el descanso del espíritu que tuvo, ha dialogado, ha podido ver a Jesús y dialogó con Jesús, que le ha dicho que no se tiene que preocupar, que lo va a poder hacer las cosas, porque ella tiene un problema emotivo y se rinde siempre, quiere decir, emocionalmente no tiene paciencia y ha siempre miedo de equivocarse y que no lo hace. Y Jesús, en el descanso del Espíritu, en este encuentro con Dios, esta paz que viene de Dios, le dice a una niña de 7 años que no te preocupes, estoy contigo, tú lo vas a poder hacer. La paz mía te va a llegar a ti y tú no te preocupes. Su hermano, Giacomo, de 9 años, también tuvo otra experiencia. Jesús me dijo eh, que caían las lágrimas, ¿no? Y le caían las lágrimas. Y también que tenga que ser lleno de valentía y que
Jesús está siempre contigo. Y él siempre se considera un poquito un niño que como inseguro, ¿no? Y Jesús le aseguró en este descanso de espíritu que Jesús está siempre con él y que no tiene que tener miedo. Y ha visto una niña enferma de tumor que estaba sanando Jesús. Era una amiga suya de la escuela. ¿Qué cosa ven los niños, verdad? Cuando el espíritu entra en la paz, en la paciencia de Dios, cuando descansamos en Dios, nuestra mente, nuestro corazón, imagina qué fuerza tiene un niño, porque los niños no tienen estas barreras de racionalismo. Y ellos simplemente le dicen, mira Jesús, tanto si estamos acá, tanto tú lo puedes hacer todo. Entonces ellos los piden, se confía mucho más. Me encantan los niños cuando ves los niños, ellos entienden las manos, sabe que la mamá la recoge, aunque sea el peso muy grande, sabe que puede dormir tranquilo en los brazos de mamá. Esto es la confianza, tenemos que abandonarnos más. Esta es la fe, queridos hermanos, abandono más en los planes de Dios, que Dios lo va a hacer bien en vuestra vida. Mirad lo que dice San Pablo en los Gálatas sobre el fruto de la paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de propios. Pero también a los romanos nos dice, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Si nosotros no tenemos en el sufrimiento paciencia, no podemos llegar al gozo del cual vamos a hablar ahora. Tenemos que tener paz y paciencia para llegar también al gozo que nos va a decir este Evangelio de Juan, capítulo 15, 9, 11. Todo está en el gozo con Jesús, el encuentro con Jesús, esta sonrisa de Jesús. Espero que nos entre en corazón mientras estamos leyendo el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mis padres y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanecer en el amor, queridos hermanos, es permanecer en paz, permanecer en paciencia, permanecer en gozo, permanecer en la verdadera alegría. Es aquel gozo que no viene de este mundo, aquel gozo que tú puedes vivir desprendido, paz, desprendimiento y valentía. Valentía de enfrentar todas las cosas, pero también desprendimiento. Muchas veces, ¿sabéis por qué no tenemos ni paz ni paciencia? Porque no tenemos el desprendimiento. Estamos apegados a la sonrisa de mamá, sonrisa de papá, del marido, de mujer, de papá, de esposo, esposa. Recuerdo bien que hace poco una persona decía, es que mi mamá no me ama, es que mi mamá no me acepta la comida, no me acepta nada. Atención, estamos haciendo las cosas para agradar a las personas humanas o para la gloria de Dios. Porque si en el momento que yo soy hija de Dios, y podemos cantar aquella canción, soy hija de Dios, sáname Señor, soy hijo de Dios, libérame Señor, del espíritu de rencor, libérame Señor, y del espíritu de amor, lléname Señor. ¿Por qué hacemos las cosas, queridos hermanos? Porque los frutos lo tienen de paz, paciencia, gozo, alegría, los tienen los que tienen el Espíritu Santo. Pero si tú tienes dentro de ti, no tiene la intención pura,
Quiere decir, el espíritu, la intención es el espíritu. ¿Con qué espíritu hago la cosa? Si el espíritu es que desde el inicio, para gloria de Dios, cuando camino hacia la escuela, hacia el trabajo, hacia la cosa para la gloria de Dios, cuando compro, prendo, cocino, lavo, para la gloria de Dios, con Jesús y con María, hago todas las cosas, entonces tú santificas tu vida. Pero si hay medio con un pequeño interés, es que mi marido, es que mis niños, lo hago para que me aplauden, lo hago para que los demás me valoren. Ya está una intención equivocada o un poquito no correcta. Y os explico después más profundamente. Ahora quisiera explicar una cosa con una historia que a lo mejor la conocéis. Es la historia del Kiko del grano de trigo. Atención, intentamos todos en este momento cerrar los ojos y intentad un poquito hacerse pequeño, pequeño con un grano de trigo que entra dentro de la tierra. Se resiste este grano de trigo, entrar en la tierra. Imagínate que tú eres ese grano de trigo y entra debajo de la tierra como una tumba. Entras debajo de la tierra. Entra dentro. 2 metros debajo de la tierra. ¿Estás? Allí llega el agua. Uy, humedad. Te empiezas a sentir raro un poquito, pero bueno, y empieza a romperse este pequeñito grano de trigo, se rompe, pero empieza a crecer y pasa una semana, pasa y se rompe, se rompe, se rompe, pasan 2, 3 meses y ya no eres tú, son 10 más, 20 más. Estamos hablando del trigo, el kiko de trigo que se rompe, el que muere, da mucho fruto, ya son 20, son 30. ¡Wow! Y no eres tú, ya ha generado tanto amor el hecho que tú te rompiste como una madre que dice, me voy a casar, una mujer, voy a tener hijos, se rompe con su marido también. O simplemente cuando uno se gasta, se va a una casa de huérfanos y se rompe y se gasta allí para que ayude a los demás o te va a las cárceles, se rompe. Mantenga los ojos cerrados. La historia no ha acabado. Te multiplicaste ya en 20, en 30. Estás contento, pero Dios quiere dar un paso más. Toma todos estos quicos que de uno, que eras tú debajo de la tierra, que rompiste, llega a ser 20, 30 y ahora hace un paso más y te lleva en un sitio donde te quiere hacer como una harina. Te quiere hacer nada, un polvo, una pólvora, nada. Y entonces te resistes y yo, uy, ¿qué senso tiene esto? Me hago, uy, y me confundo, no, no, no. Y entonces te modela tanto que te transformas en una harina. Pero atención, no pasa momentos pocos de harina, te encuentras en un sitio y ya, atención, más que tú trabajas, más que tú haces, más que tú te dejas, más que tú te abandonas, ya estás dentro del altar. Y ves que un sacerdote te levanta y te pone en las manos y dice, este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ya eres cuerpo de Cristo, porque te dejaste ser harina. Desde el trigo que se rompió, se multiplicó y te dejaste morir a toda tu voluntad, te dejaste ganar por la paz, paciencia, gozo, bondad, magnanimidad, llegaste a ser hostia, llegaste a ser Jesús. Esa es tu historia, querida. Esa es tu historia. Si nos dejamos morir, abandonar, llegamos a ser la harina de cual se va a hacer la hostia que Jesús nos va a usar para alimentar el mundo. Jesús
quiere alimentar el mundo con tus manos, con tus ojos, con tu boca, pero dentro tiene que ser Él. Dentro quiere ser que Él, que ha abandonado en ti, morir en ti, resucitar en ti, Él tiene que ser en todo. Reconozca que tú puedes dejar a Jesús también crear en ti. Recuérdate estas palabras de Mateo 18:18. En verdad os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ata a tus hijos, ata a tu familia a la paz, a la paciencia. Vive dentro de la alegría del reino de Dios. El Espíritu el que da la vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. La carne de Jesús es la carne que nos resucita a nosotros, pero el Espíritu, el que nos da la fuerza para resucitar cada día. Llenemos del Espíritu de Dios. Recuérdate esas palabras de León 14. Con el ayuno, la oración y la limosna, podemos renovar nuestra colaboración con el Señor para hacer de nuestra vida una obra maestra. Todos somos una obra maestra. Eres una obra maestra. Deja a Dios ganar el espacio de la mente, corazón y el alma con la paz. Se trata de permitir eliminar las manchas y curar las heridas que el pecado haya podido causar en ella. Curar heridas, eliminar manchas, se puede con Jesús. Recuérdate esas palabras de San Agustín. Nuestra oración hecha con humildad, caridad, acompañada del ayuno, las limosnas, las templanzas, el perdón, practicando el bien y no devolviendo el mal, alejándonos del mal y entregándonos a la virtud, llegará al cielo y nos dará paz. Aquella oración hecha con humildad, con el ayuno, con la limosna, aquella llegará a la paz. Queremos aquella paz del cielo. A Santa Faustina Jesús le dijo dónde estaba la paz interior, la fuente de la paz interior. Para Santa Faustina la verdadera paz no proviene de la ausencia de los problemas, sino de la unión con Dios. No busco la felicidad fuera de mi interior, donde mora Dios, gozo de Dios en mi interior. Y el mensaje de Jesús le dijo, la humanidad no encontrará la paz hasta que se dirija con confianza a mi misericordia. Sin misericordia no hay paz. Sin misericordia no hay paz. Recuérdate, la voluntad de Dios, la paz se mantiene al aceptar la voluntad de Dios como misericordia e incluso cuando es dolorosa. Aceptar todo porque Dios quiere esto, que aceptemos todo. Y la paciencia en la adversidad, la fortaleza del alma. Escribía Santa Faustina, la paciencia en la adversidad fortalece el alma. No responder al mal, a tener paciencia. Qué fuerte, qué poderoso es todo. Paciencia come lucha. Aunque a veces sentía que su vida era una guerra constante contra todas sus propias debilidades, la paciencia y la oración le permitían no desanimarse. Hermoso. Y atención, que esto pide abandono, confianza incondicional. Lo que hablé antes, abandono. Abandona tu voluntad a la voluntad de Dios y vas a tener paz. Abandónate en todo en manos de Dios, confianza incondicional. Jesús le aseguró que dejará de existir el cielo y la tierra antes de que mi misericordia dejará de abrazar a un alma que confía. La corona de la divina misericordia, rezarla con confianza, es la forma de pedir paz para uno mismo y para el mundo. Por eso se aconseja, yo os aconsejo, la mañana, por la tarde, a las 3 de la tarde, por la noche, rezar la misericordia, es pedir paz, paciencia, oración y silencio. Estas virtudes son fundamentales para dar fuerza al alma. Importante el silencio interior, no es suficiente el exterior. Y entramos aquí también al
explicación de Luisa Picarretta. Jesús le explica: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento, adquiere el mío. Así que el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más aún tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como lo se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición, así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y las desarrolla. Quiere decir, vivir en Cristo es tener todo lo de parte suya: la paz, la paciencia, la alegría, aquel gozo que no te lo quita nadie, nadie. ¿Por qué? Porque no puede, ni las bombas atómicas no te lo puede quitar, ni las peleas familiares y tampoco los problemas que pueden llegar. No te lo puede quitar, porque Jesús te ama, ha dado la vida por ti. Eres hija de Dios que te ama mucho y que no tienes que pedir amor a ninguno. Ahora me paro un momento. Atención, son personas que están mendigando amor a su marido, su hijo. ¿Por qué queremos ser esclavos, esclavos del amor de los humanos? Ay, si a mí no me llama el Papa, yo no soy feliz. Si no me llama el obispo, no soy feliz. Si no me llama el sacerdote y amigo, no soy feliz. Y si no me llaman los de la misión, soy infeliz. Entonces yo soy esclavo. Tú no tienes que ser esclavo. Jesús te ama y te dice: venga a la misa, te doy mi cuerpo, vive en mí, reza conmigo, pídeme la misericordia, te doy la paz. Pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Pero no me digas a los hombres lo que solo es de Dios. Y cuando decía esta mujer, estos días decía, y le explicaba a otra misionera, le decía: esta mujer que decía que mamá no me respeta, no le preparo comida, lo tira, a lo mejor estaba enferma y esto, y no sabía ni lo que hace. Y esta otra misionera, me parece Amanda, le decía a la otra que estás pidiendo a tu madre $1.000.000. Entonces ella no lo tiene. ¿Por qué pides $1.000.000 a tu mamá? Quiere decir, le estás pidiendo paz, pides alegría, le pides algo que ella no tiene. Entonces pide a Dios, pídele a Dios paz, alegría, lo que quieres, pero no pides a los humanos porque no lo puede dar, están heridos al nivel 1, 2, 3, 10. Entonces, no pidamos a los humanos lo que solo puede dar Dios. Atención, la intención es muy importante porque hacemos las cosas, porque de la intención depende nuestra paz. No es lo mismo hacer y la paz las cosas porque la intención es importante. Si no, no llegamos al mismo sitio. Si tú empiezas por la mañana con la intención equivocada, no llegas al punto de la paz. No llegas. Y tampoco llega la paciencia y tampoco al gozo. La intención es fundamental para vivir en la voluntad de Dios y para vivir y hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Atención lo que dice Jesús a Luisa Picaretta en el volumen 5 del libro del cielo. La paz pone en su lugar a todas las pasiones, pero lo que triunfa sobre todo, que establece todo el bien y en el alma y que todo santifica, es hacer todo por Dios, por su gloria, ¿no? Es decir, obrar con recta intención de agradar solo a Dios. De recto obrar es lo que dirige, lo que domina, que rectifica las mismas virtudes hasta la misma obediencia. En suma, es como maestro que dirige la música espiritual del alma. Y director de la orquesta, ¿cuál es tu intención cuando te levantas, cuando te miras en el espejo? ¿Para agradar a Dios o agradar a las personas? Mira lo que dice en el volumen 3: pureza de intención. Y aquí es muy importante lo mismo porque podemos buscar a Dios, pero con la intención equivocada y no llegamos allí, no llegamos a paz. Todo el que se hace con la única finalidad de agradarme, glorificar a Dios, resplandece ante mí de una manera
tal que atrae mis miradas divinas y me agrada tanto que a estas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestaña, les doy el valor como si fuera hecha por mí. En cambio, a otras acciones que en sí mismas son buenas y aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como si oro enlodado y lleno de herrumbre y no resplandece, y yo no me digo digno de ni siquiera mirarlas. Y yo, Luisa, ah, Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones. Y Él no se necesita poner atención al polvo, porque este se sacude. A lo que hay que atender es la intención. Queridos hermanos, pregúntense siempre con qué intención hago esto. Y si la intención es mezclada, quiero hacer esto para la gloria de Dios, pero también para mí va daño. Quiero hacer la intención de Dios, pero también para que me aplauden. Esta intención no es correcta. No es gloria de Dios, es gloria tuya. No es gloria de Dios, es para tener tu dinero y tus cosas. No está bien. Libro del Cielo, volumen 4. Hija mía, ¿qué será de tantas obras aún buenas hechas sin recta intención, por costumbre y con fines de interés? ¿Cuál no será su vergüenza en el día del juicio al ver tantas obras buenas en sí misma, pero marchitas por su intención, que en vez de darle honor como en tanto otros, las mismas acciones les producirán vergüenza? Porque no son las obras grandes lo que miro, sino la intención con la cual se hacen. Aquí está toda mi atención. Atención, Dios mira la intención y puede ser cosas pequeñas, grandes, pero mira que dice más en este volumen 4. Ah, hija mía, vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande, pero es la unión conmigo y la siempre intención de agradarme a mí lo que lo llena. Y como mi obrar, aunque fuese un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de la criatura juntas, he aquí la causa que la hace tan grande. Además, ¿no sabes tú que quien se sirve de mi humanidad como medio para obrar sus acciones, viene a nutrirse del fruto de mi misma humanidad y alimentarse de mi mismo alimento? Además de esto, ¿no es acaso la buena intención lo que hace al hombre santo y la mala intención lo que lo hace perverso? Intención. Todo lo que hacemos es para nuestra gloria o para la gloria de Dios. No hay tercera cosa. Volumen 7. No siempre se hace cosas diversas, sino con las mismas acciones uno se santifica, el otro se convierte. Hija mía, todas las acciones humanas, aun santas, hechas sin una intención especial para mí, salen del alma llenas de tiniebla, pero hechas con recta y especial intención de agradarme, salen llenas de luz, porque intención purifica la acción. La intención purifica la acción. Aquí me paro y doy un ejemplo. Madre Teresa de Calcuta le decía a las hermanas: queridas hermanas, yo sé que es aburrido a lo mejor lavar los platos, a lo mejor lavar esta cama, lavar las cosas, pero atención, cuando tú lavas los platos, dile que gracias a Dios porque va a ser por un Jesús, va a hacer estos platos para una persona que te va a servir a ti o te va a alabar a ti o simplemente alaba a Dios cuando esto, porque va a ser por un enfermo las cosas que hace. Entonces estas son santificadoras. Estas cosas banales que haces cuando limpias en tu habitación, invita a Jesús, dice: mira, para que mis Jesucitos de hijos, de mi marido, de mi mujer, se alegren y se den gloria a Dios, para que esa casa tenga alegría, venga Jesús a cocinar conmigo, a alabar. Mi intención es glorificar a Dios. Y si ellos te glorifican, bien, si yo, al menos yo lo hago para tu gloria, todo lo que hacemos. Pero si estamos esperando un feedback, quiere decir una respuesta de ellos, ya estamos perdiendo la intención pura. Si esperamos que los demás
nos aplauden y nos digan, es grave. Si nosotros que hacemos la misión, ¿no? Pozos de agua, hacemos también, no sé, la escuela, las intenciones de misa. Si nosotros esperamos que las almas del purgatorio nos aplauden o que los niños allí nos aplauden, que reciben agua, entonces no creo que estamos de justa intención. Nuestra intención es dejar a Dios glorificar y hacer las obras del Padre en nosotros. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras del Padre? Estas, de dar de beber, comer, vestir al desnudo, visitar la cárcel, ayudar. Pero es el Padre que lo hace en nosotros y Él se glorifica en nuestras obras. Y nosotros tenemos que decir gloria al Padre. Si te aplaude alguno, pues diga, no, no, es que aplaude a Dios, porque Él lo hizo. Yo no he hecho nada. Y Él se glorificó en mí, se glorifica cada día en mí. Pero atención, también vamos a mirar un momento. Recuérdate que esas heridas que tenemos muchas veces en la purificación de nuestras intenciones pasa, como decía Santa Hidelgarda, a través para llegar a paz, paciencia, la alegría, el gozo, gozo, gozo. Este gozo de profundidad se necesita hacer un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús ayunó, Jesús rezó, Jesús hizo la caridad. Nosotros seguimos a Cristo. Y el Cristo lo hizo y nuestro cuerpo hasta va a ir hacia las virtudes y se va a hacer más humilde, más misericordioso, más lleno de fe, de esperanza, de bondad. Y poco a poco nosotros nos vamos a transformar en Cristo vivo cada día más sano, más libres, más poderosos. Recuérdate que estas etapas son nuestras etapas. Tenemos que eliminar lo primero, la gula, la avaricia, la ira, la lujuria, la soberbia. Cuando somos libres también la discordia. Y poco a poco llegaremos a esta paz, la paciencia, el amor, lo que buscamos siempre. Recuérdate que en una lucha espiritual, esta lucha se vence con oración. Jesús vence con nosotros. La templanza, la bondad, el servicio, todo, todo con Jesús se vence. Nosotros nos glorificamos, pero solo en Dios. Te invito ahora a cerrar los ojos. Alza las manos al cielo. Entra dentro de ti. Visualiza a Jesús crucificado que está diciendo, mira, yo para que tú tengas paz, yo morí abandonando mi voluntad, la voluntad del Padre, para que tú tengas paz y paz en abundancia. Para que tú tengas esta ciencia de la paz, yo morí en la cruz, y desde la cruz manda mi Espíritu Santo, también resucitado. Desde cada hostia que me mires en adoración, yo te estoy mandando el Espíritu Santo para sanar tus heridas, para que las hagas las cosas solamente para mi gloria, para sanarte de todo rencor, de miedo, de celos, de envidia, de ira, para que seas feliz, para que agradezcas a Dios por cada segundo de tu vida, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Agradezca, no son perfectos, pero sí que tú eres hija de Dios. Aunque si ellos lo han hecho mal, tú puedes hacer bien tu tarea y puedes ayudarlo a ellos a sanarse. Si dejas a Dios entrar en tu corazón y recibir este regalo, si haces las cosas en la voluntad de Dios para su gloria, si cuando te levantas por la mañana te pones de rodillas, adoras a Jesús en la Eucaristía o en la cruz, aquel momento te abandonas y deja que el rezo del rosario de la Divina Misericordia ponga paz en tu corazón, ponga aquella paz del cielo, ponga aquella misericordia del Padre, para que Jesús te enseñe misericordia, cómo mirar con misericordia a los demás, cómo mirar con paciencia, cómo mirar y cómo tener gozo interior. Pero claro, todos tus actos, si están con Jesús, glorifica y santificas tu vida. Se ha santificado tu nombre. ¿Cómo? En mi mirada, porque miro como Dios mira. En mi corazón, porque amo como Dios ama. En mis abrazos,
porque dejo que Dios actúe en mí, actúe Jesús en mí, mire Él en mí, que Él también goce en mí. Este gozo que es cuando ayudas al pobre, cuando visitas al enfermo, cuando has hecho un acto de caridad y tienes aquel gozo que solamente está en el cielo. ¿Ves tus pensamientos? ¿Son de Dios? ¿Vienen de Dios o del mal? ¿Qué pensamientos te quita la paz? Lucha contra aquellos pensamientos. ¿Ves cuál es el pecado que más te perdonas? Mentira, falsedad, avaricia, tristeza. ¿Estás mendigando amor a tu marido, a tu mujer, a los demás? ¿O sabes que solamente el amor viene de Dios? Abandónate en la mano de Dios. Despreocúpate de las cosas de la tierra. Invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de paz. En mis ojos para mirar en mis ojos. En mi boca, hablar en mi boca. En mis manos para actuar para la gloria de Dios con la intención de glorificar a Dios en todo lo que hago. Sana mi corazón con el ayuno, la oración y la caridad. Devuélveme aquella alegría que perdí. Devuélveme también lo que perdí. Dame la paz, la alegría de vivir, la generosidad para resucitar en cada instante. Ven, Espíritu Santo, divina voluntad, sobre mi voluntad y cristifícala. Ayúdame, Señor, a vivir siempre tu santa divina voluntad. Ayúdame a entender que nada es imposible para Dios y vivirlo. Ayúdame, Señor, a entender que si algo robó la paz de mi corazón es porque robó el lugar de Dios. ¿Qué me roba la paz? Pregúntate, como se preguntaba San Francisco de Asís, ¿quién me roba la paz? ¿Soy yo? Recuérdate, donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Recuérdate estas palabras de San Martín de Porres. Todos estamos llamados a tener paciencia. Paz y la ciencia de la paz. Ten paciencia por un poco más de tiempo y todo será para tu bien. ¿Quién te puede dar la paz y la ciencia de la paz? El ayuno, la oración, la caridad. Tenga paciencia con tus hijos, pero antes de todo, sobre todo contigo mismo, como decía San Francisco de Asís. Ten paciencia con las cosas, todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Justicia en tu familia. Si quieres la justicia, defiende la vida. Si quieres la vida, abraza la verdad y la verdad revelada por Dios, que es Jesús. Recuérdate estas palabras de Juan Pablo II. Son verdaderamente pacíficos aquellos que en medio de todas las cosas que padecen conservan por el amor de nuestro Señor Jesucristo la paz en el alma y el cuerpo. Todo lo que pasa mantenga la paz. Estas son las palabras de San Francisco de Asís. Si necesitamos paciencia para tolerar la miseria ajenas, aún debemos soportar a nosotros mismos, nos decía San Padre Pío. Sí, hay que decir que tiempo necesitamos alegría, la alegría del cielo. Esta viene solamente cuando dejamos que en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios, aceptemos la voluntad de Dios. Qué triste es ser un creyente sin alegría, nos decía Papa Francisco. La alegría de la fe, la alegría del Evangelio es la piedra millar de la fe en una persona. La santidad consiste en hacer voluntad de Dios con alegría. Nos decía Santa Madre Teresa de Calcuta, la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría, aceptar tu voluntad, aceptar todo con alegría. Esto hoy tienes que estar lleno de alegría,
Si no, no es el Espíritu de Dios. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Y por esto nos decía también esta frase: ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. Esto es, saber también confiar en la bondad de Dios, confesarse. Nada es imposible para Dios. Cristo no tiene manos, solo no entre las nuestras para vivir hoy. Nos decía Santa Teresa de Ávila: dele la mano a Jesús para glorificarse, ayuda a los pobres. Estos niños que tengan escuela, todos los proyectos que tienen en tu mente, ayuda a las almas del purgatorio. Deja que Dios se glorifique en ti, nada es imposible para Dios. Y vas a tener la paz del cielo, la paciencia infinita y la alegría en el corazón, si dejas que Dios se glorifique en ti y deja que las obras del Padre se cumplan en ti. Si tienes miedos, cumples la voluntad tuya. Si tienes avaricia, cumples la voluntad tuya. Si tienes preocupaciones, la voluntad tuya, pero no las obras del Padre. Deja que el Padre se glorifique en ti, deja que el Padre transforme tu vida y haga las cosas como Él lo sabe hacer, tu santa divina voluntad. Y la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz, y la Virgen María os cubra con su manto, santa divina voluntad. Amén, amén, amén.